Estamos en una crisis espiritual. Estamos en una guerra y no lo sabemos. Estamos en un momento en el que nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y las vidas de los hijos de nuestros hijos están en juego. Y muchos de nosotros no lo sabemos. ¿De qué estoy hablando? Hay que ponerle nombre a esta guerra que, lo queramos o no, estamos luchando. Estoy hablando de la epidemia de distracción masiva. Estoy hablando de la epidemia de saturación de dopamina. Nuestros cerebros están en crisis. Nuestra conciencia, nuestra atención está en medio de un caos difícil de navegar. Y muchos de nosotros no lo sabemos. Ese es básicamente el punto de este video, porque me está cayendo el 20 de que todo esto es mucho más grave de lo que generalmente escuchamos con respecto a cómo nuestra atención y nuestra conciencia está siendo esclavizada. Estoy hablando de los altos niveles de fatiga mental. Estoy hablando de la dependencia material y consumista. Estoy hablando de el adormecimiento emocional y la normalización del caos, la normalización del trauma, la normalización de la oscuridad en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Estoy hablando de la manipulación social a través de los medios de información, a través de los noticieros masivos. Estoy hablando de la manipulación social a través de la información política que nos llega, que está cuidadosamente seleccionada para hacernos enojar, para ponernos de un lado en contra del otro lado. Estoy hablando de que estamos en medio de una batalla digital, que es parte de una guerra espiritual, y que esta batalla digital, en realidad, la luchamos cada vez que agarramos un dispositivo con acceso a Internet. El problema es mucho más grande de lo que pensamos. Estos dispositivos no solo son fuente de entretenimiento, no solo son fuente de información, no solamente son una herramienta de trabajo, también son un punto de vigilancia. También son un foco de manipulación masiva de la percepción social. Nuestras conciencias tienen un precio en el mercado negro y nosotros regalamos nuestra alma 100% gratis. Y a esto quiero llegar. Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Y muchas de las aplicaciones que usamos todos los días en estos dispositivos portátiles con acceso a Internet no solo están monitoreadas, no solo está registrando cada uno de tus pasos, cada uno de tus tecleos, cada uno de tus movimientos que se registran en el GPS. También tienen acceso a tu micrófono, tienen acceso a tus llamadas. Y esto cada vez es algo más normal. Sí, cada vez es algo que más personas saben, pero al mismo tiempo lo que no sabemos es que cada segundo que pasamos en esos dispositivos es información que tiene un precio y que se vende a veces mucho más cara que el petróleo. Es el activo más caro del mundo, la información personal que se recopila muchas veces sin que lo sepamos, muchas veces habiendo accedido, pero como no leemos las letras chiquitas en los contratos, en realidad no estamos conscientes de el nivel de intervención de nuestra privacidad y a través de la intervención en la privacidad, la manipulación de nuestros gustos, de la información que nos llega y no nos llega, y al final de nuestro estado emocional a través de cómo reaccionamos a las cosas que nos encontramos en estos aparatos. Esto obviamente se permea al mundo del entretenimiento, al mundo del cine, al mundo de la música, a
al mundo de los influencers y las estrellas que millones de personas admiran y confían en ellos. Y no estamos conscientes cuántos de estos influencers o famosos en realidad han sido plantados para manipular nuestra percepción sobre algo. Cuántos no están comprados, cuántos no tienen como inversionistas o como patrocinadores a las personas más malvadas del mundo. Y hay maldad en el mundo mucho más oscura de lo que nos podemos imaginar. Cuando te empiezas a meter al tráfico de personas y al tema de la explotación sexual infantil, apenas estás tocando la superficie del iceberg. La cosa se pone muy fea muy rápido, y hay cosas que si quieres saber si de verdad existen o no, lo que tienes que sacrificar es tu inocencia. Y cuando sacrificas tu inocencia ya no hay vuelta atrás. Entonces, cuidado con meterse en teorías de conspiración. Cuidado con tratar de saber qué es lo que pasa detrás del teatro de la geopolítica mundial. Porque te puedes llegar a enterar de cosas que te empiezan a pudrir por dentro si no las sabes controlar, si no las sabes digerir y si no sabes direccionar tu búsqueda de la verdad hacia algo bueno, hacia algo saludable. Y a eso es a lo que quiero llegar. Hemos sido hipnotizados y es necesario que declaremos una emergencia. Estamos en una crisis espiritual y esta crisis espiritual ya está bastante avanzada. Los valores están invertidos en nuestra sociedad y han sido invertidos por diseño. Hay un gran trabajo de operaciones psicológicas adentro de operaciones psicológicas para tenernos donde nos quieren. Y hay una matrix adentro de la realidad que ha sido diseñada para que nos comportemos de una manera muy específica. Nos quieren tontos, nos quieren débiles, nos quieren pobres, nos quieren adictos, nos quieren enojados, mal informados, nos quieren sin Dios, nos quieren sin esperanza y sin creer en la verdad, y nos quieren siempre culpando al otro lado. Divide y vencerás. Es una estrategia que ha funcionado por mucho tiempo, pero ahora que sabemos esto, lo que necesitamos es unión. Necesitamos buscar a otras personas que tengan los mismos valores y que respeten la vida, respeten la propiedad, respeten la libertad y más que nada respeten la libertad de creer en lo que creemos la gente de bien. Y desde mi punto de vista, si te pones a analizar históricamente qué es lo que ha generado bien, qué es lo que ha resultado bueno para todas las personas que hemos sido parte de este experimento que podemos llamar la sociedad occidental, la civilización occidental, tenemos que voltear a ver el cristianismo y los valores que defiende el cristianismo. Y por eso sé que estamos en una guerra espiritual, no solo en una batalla cultural o una crisis social, sino una guerra espiritual. Porque puedes hablar mal de cualquier religión, puedes hablar bien de cualquier religión. Pero cuando hablas bien del cristianismo en público, la gente se enoja, la gente reacciona. Y probablemente muchas de estas personas están bajo la influencia de una energía oscura y negativa que los hace rechazar el cristianismo. Y esto lo vemos a nivel internacional, en los organismos internacionales que son populares en el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres hablar de Jesucristo en el Festival de Cine de Cannes? Probablemente te van a correr a patadas. Pero esto no pasa con ninguna otra religión en el mundo, y esto solamente para ponerte un ejemplo de millones de ejemplos. Estamos viviendo una persecución cristiana masiva y la gente no lo sabe y los medios de comunicación no hablan de eso. Entonces, ¿por qué la religión más atacada de la historia de las religiones es el cristianismo?
¿qué punto tiene atacar una mentira? Y por otro lado, ¿qué punto tiene morir por una mentira? Y ahí es donde a mí me queda mucha certeza de que el mundo espiritual es real, de que después de haberme echado un clavado, por ejemplo, al mundo de la demonología y de los testimonios de tanto de exorcistas como personas que han pasado por exorcismos, no me queda ninguna duda de que el mundo de los demonios y el mundo de las energías malignas y las posibilidades de abrir nuestras puertas, las puertas de nuestra conciencia o de nuestras vidas, pensando que somos personas normales, que no nos tiene por qué pasar nada malo a nosotros, las posibilidades de abrir contratos y abrir puertas, en realidad, son muy altas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estas energías se filtran a través de estos aparatos, a través de la publicidad que constantemente nos bombardea por todos lados y a través del mundo del entretenimiento que nos quiere hipnotizados. Y al final esta guerra espiritual sí es una batalla cultural. Y hay personas que están dando la batalla cultural desde hace mucho tiempo y desde ahí es donde se gana el campo de batalla, pero más que nada se gana desde el estado de conciencia individual, no desde la conciencia colectiva. Toda batalla se gana primero en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nos decidimos empezar a alinearnos con la verdad y dejar de conectarnos con la falsedad y la ilusión. Me parece que ahí se resume qué es lo que va a pasar con todo esto. Desde el individuo, porque después, cuando se genera madurez y cuando se genera sanación en el individuo, eso se permea al colectivo y después eso se permea a cómo se van solucionando las cosas a nivel global también. Pero por eso el individuo es la clave y por eso el principal ataque es un ataque psicológico al individuo. Por eso te digo que estamos en una guerra y no lo sabemos. Y el precio de esa guerra es nuestra atención. Cuando entregamos nuestra atención, cuando pensamos que nada más nos estamos distrayendo un rato en el celular, ahí es cuando estamos perdiendo la guerra. Y al mismo tiempo, es que es lo que es. Lo que quieren es nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra atención, porque cuando tienen esto, al mismo tiempo tienen nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad. Y las agendas del mundo que quieren que vivamos en una tecnocracia socialista en donde no somos dueños de nada, pero aparentemente vamos a ser felices, es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y estamos verdaderamente al borde de que el estatismo desbordado nos consuma por completo. Y hay ciertas luces al final del túnel en esta batalla geopolítica por la libertad y la conciencia de lo correcto y lo verdadero en el mundo. Pero esas luces, por un lado, siempre pueden ser corrompidas. Y por otro lado, nada va a hacer diferencia si no hay un gran despertar colectivo. Y desde mi punto de vista, el gran despertar ya comenzó, se está dando, pero necesitamos alimentar el fuego de ese despertar. Y por eso hay que empezar a hablar de estas cosas. Y con esto quiero cerrar, porque me he dado cuenta que hay muchas familias que no hablan de política, que no hablan de temas controversiales, inclusive amigos o grupos sociales que todo el tiempo están hablando de cosas superficiales para no entrar en ningún tipo de confrontación o fricción, cuando lo que necesitamos es abrir al debate. Y las personas que no quieren hablar de estas cosas, por lo general es porque tienen miedo a equivocarse. Pero eso es lo más importante, que tengamos miedo a equivocarnos, que tengamos miedo a ofender al otro, que a pesar de tener miedo a decir algo controversial o al decir algo ofensivo, o aunque tengamos miedo a quedar en ridículo, tenemos que
hablar y tratar de hablar siempre la verdad. A veces no sabemos cuál es la verdad y no podemos, entre comillas, decir exactamente la verdad, pero siempre sabemos cuándo estamos hablando una ilusión, cuándo estamos hablando algo que es mentira, algo que es falso, cuando estamos tratando de modificar la realidad, distorsionarla para que se haga lo que nosotros queremos. En ese sentido, lo que el mundo necesita es tener en el centro la verdad, independientemente de las opiniones, las percepciones o la subjetividad de cada individuo. Que por supuesto que lo subjetivo es importante, pero nunca es más importante que la verdad. Por eso hay una frase famosa que dice que a la verdad no le importan tus sentimientos. Tenemos que atrevernos a decir la verdad y a defender la verdad, aunque podamos pasar a traer los sentimientos de algunas personas. Tenemos que atrevernos a ofender a otros para verdaderamente poder asegurar que estamos practicando nuestra libertad de expresión. Y cuando se pierde la libertad de expresión, cuando gana la censura, porque no queremos ofender a nadie, ahí es cuando empezamos a perder. Y por eso a mí personalmente me da mucho miedo este tema de la policía del pensamiento y de la censura de lo ofensivo, porque es importante siempre podernos atrever a defender la verdad, y creo que así es como se gana esta guerra espiritual, esta guerra de distracción masiva, de saturación de dopamina, de fatiga mental, de dependencia material, de adormecimiento emocional, que nos quiere tontos, débiles, pobres, adictos, enojados, malinformados, sin Dios, sin esperanza, sin creer en la verdad y siempre culpando al otro lado. Ya basta. Hay que ayudarnos mutuamente a despertar.